Hola chicos y chicas, en este video les voy a explicar la actividad 2. Los temas de la actividad 2 son biografía, anécdota y autobiografía. El primer tema que vemos en el trabajo es biografía. Nos encontramos primero con la definición de biografía, que son textos que narran la vida de una persona que resulta interesante por la actividad que desarrolló en el arte, en la ciencia, en el deporte, etc. La palabra biografía proviene del griego bio, que significa vida, y grafía, que significa escritura. Después del concepto de biografía, ustedes se encuentran con una pequeña biografía de Félix María de Samaniego, que era un escritor de fábulas. A partir de esa pequeña biografía tienen que hacer las actividades. La primera actividad dice: subrayar en la biografía los siguientes datos de Samaniego: fecha de nacimiento, obras, familia, fecha de muerte, estudios y viajes. Como ustedes quizás lo hacen en la carpeta y no lo pueden subrayar, directamente extraen esos datos y los anotan en su carpeta. En el caso de que lo hagan en un documento de Word, en un procesador de texto, lo marcan ahí. Cuando terminan ese punto, pasan al punto 2, que dice lo siguiente: responder con la información correspondiente. ¿En qué arte se destacó? ¿Dónde estudió Samaniego? ¿En qué año regresó de Francia? ¿Qué cargo ocupó en su país? Entonces tenemos un montón de preguntas, 4 preguntas en realidad, y ustedes tienen que responder con la información que tienen en la biografía. El punto siguiente es un poco al revés, porque tienen las respuestas y ustedes tienen que crear preguntas para esas respuestas. Por ejemplo, la primera respuesta que nos encontramos es: las fábulas morales fueron escritas en 1781. Entonces ahí la pregunta que se corresponde es: ¿cuándo fueron escritas las fábulas morales? O ¿en qué año fueron escritas las fábulas morales? Y con eso terminan la primera parte del trabajo, que es biografía. Y pasamos al segundo tema, que es anécdota. De la misma forma que el tema anterior, nos encontramos ahora primero con una definición de anécdota y después con el inicio de anécdota, de una pequeña anécdota. Tenemos al principio, como les decía, la definición. La anécdota es un relato breve de un hecho curioso o excepcional de la vida diaria. Seguramente ustedes tienen muchas anécdotas, alguien de su familia también seguramente tiene anécdotas, sus amigos, etc. Después encontramos una imagen con el inicio de una anécdota, o sea que está la primera parte, y a partir de eso ustedes tienen que realizar las actividades. La primera actividad dice lo siguiente: a partir del comienzo de esta anécdota, piensen diferentes conflictos posibles. Recuerden que deben salir de lo común y cómo se resuelven. Un final tierno, uno repugnante, uno terrorífico y uno misterioso. Escriban todas las versiones. Entonces ustedes tienen este inicio de anécdota y a partir de ahí piensen cómo se puede resolver. Escriban diferentes finales para esta anécdota. Con 3 finales, con 2 finales es suficiente. 3 o 2 finales está bien. En el punto 2 dice lo siguiente: ¿alguna vez te sucedió algo extraño o inexplicable? Anota cuándo te sucedió, dónde, qué edad tenías, con quién o con quiénes estabas. Escribí la anécdota buscando generar interés y curiosidad en los lectores. Ten en cuenta que debe ser breve, no más de 10 renglones. Entonces, este punto el punto 2 lo resuelven teniendo en cuenta las consideraciones A y B. Cuenten ustedes una anécdota teniendo en cuenta que tiene que ser algo extraño, inexplicable. Cuenten bien dónde estaban, con quién estaban, cuántos años tenían. Piensen eso, en que tienen que interesar al que esté leyendo. Y de ahí ya pasamos al último tema, que es autobiografía. Tenemos también al principio la parte teórica. Hay una definición de autobiografía que la define como un género narrativo que emprende el recuento de los principales episodios de una vida. ¿Qué es lo que tiene de distintivo la autobiografía? Es que el propio narrador de las anécdotas es el personaje que las vive, y en este caso es el mismo autor del libro. Entonces, en una sola figura vamos a tener narrador, protagonista y autor. Después hay una explicación, ciertos puntos y tips que hay que tener en cuenta para hacer una autobiografía. El primero es elaborar una cronología vital. Esto quiere decir que hacer como un esquema de la vida a grandes rasgos que permita visualizar los momentos más importantes. El segundo consejo para escribir una autobiografía es extraer anécdotas. No solamente hace falta contar algo general, sino también que hay anécdotas importantes en la vida de las personas que es interesante considerarlas en una autobiografía. El tercer consejo es elegir un punto de partida. Uno puede contar
Puede hacer su autobiografía a partir de los 19 años, desde los 6 años, desde los 8 años, como ustedes prefieran. En el punto 4, construir en la primera persona. Hay que tener en cuenta que cuando uno escribe una autobiografía, siempre escribe en primera persona, ¿sí? Desde el yo. Y eso implica que haya mucha subjetividad, porque uno cuenta cosas de su vida, por ende muchas emociones, sentimientos, etc. El consejo 5, tomar en cuenta el contexto. Es importante el contexto histórico en el que se desarrolla la autobiografía. El punto 6, escribir con honestidad. Y el punto 7, estructurar el relato. Tengan en cuenta acá que en el punto 7 hace referencia a cuando alguien escribe una autobiografía que puede dividirla en capítulos o en apartados. ¿Por qué les digo que tengan en cuenta esto? Porque la actividad les propone que escriban ustedes su propia autobiografía. En este caso no hace falta que tengan en cuenta lo de los capítulos o apartados porque no tienen que escribir una autobiografía tan extensa. Con que escriban una carilla es suficiente. Vuelvo a leer la consigna. Escribí tu propia autobiografía teniendo en cuenta los pasos necesarios, leídos anteriormente, para realizarla. Entonces, ustedes escriben a partir de algún momento de su vida que quieran contar su autobiografía, cuáles son las cosas más importantes que les pasaron, sus anécdotas. Tengan en cuenta todo esto que leímos anteriormente y con eso terminaríamos el trabajo número 2.